presentamos al doctor Rodrigo Guerra López para que nos siga hablando sobre esta ponencia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Agradezco mucho a Innovación, Educación y Cultura la invitación para estar este ratito platicando sobre este nuevo documento de los obispos mexicanos que se llama Educar para una nueva sociedad. Y el subtítulo es muy importante, ya lo insinuaba el padre Abel: Reflexiones y orientaciones sobre la educación en México. Es decir, no es un documento en donde los obispos nos presenten una serie de instrucciones, sino donde más bien nos ofrece una plataforma para continuar un diálogo que ellos han emprendido consultando una gran cantidad de actores durante varios años al momento de elaborar esta propuesta, y que no pretenden que esta propuesta sea el punto final, sino al contrario, el comienzo de un diálogo y una discusión que nos permita a todos, desde nuestras distintas convicciones y maneras de ser, desde nuestros distintos compromisos con la educación, ya sea como padres de familia, como actores en el servicio público, como maestros en la escuela oficial o privada, como miembros de algún medio de comunicación, poder contribuir a que la educación realmente en México se transforme y mejore, dado que casi en cualquier conversación, cuando analizamos, sin necesidad de grandes analistas, alguna problemática de lo que ocurre en nuestra sociedad, casi siempre, sin gran dificultad, todos logramos identificar que debajo de problemas políticos, económicos y sociales, por más graves y complejos que sean, siempre existe el ingrediente educativo como cuello de botella, como resorte fundamental, que si no logra mejorar, entonces muchos de los esfuerzos que se hagan en otros niveles, en otros espacios y ambientes, serán infructuosos porque la raíz no está lo suficientemente renovada como para verdaderamente promover un nuevo florecimiento. El documento de los obispos mexicanos, desde mi punto de vista, es realmente muy innovador. Primero porque retoma una idea que puede parecer un lugar común, pero que es muy potente, de un discurso de Juan Pablo II ante la UNESCO. Este pequeño texto se coloca al inicio de todo el documento como para abrir un poco la actitud para enfrentar toda la reflexión que va a venir a lo largo de las páginas que lo constituyen. Y este pequeño texto de Juan Pablo II es muy breve, pero ciertamente es muy como recuperador de la conciencia de cuál es la naturaleza realmente del desafío educativo que hoy tenemos. Dice Juan Pablo II en la UNESCO: la educación consiste en que el hombre llegue a ser más hombre, que pueda ser más y no solo que pueda tener más, y que en consecuencia, a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser más plenamente hombre. En este pequeño texto, que rápidamente puede pasarse por alto, ya hay una crítica a varias de las cosas que de manera más explícita los obispos van a comentar en el documento. Se critica fundamentalmente esta idea realmente perversa que ingresa en una gran cantidad de instituciones, aún en algunas de inspiración cristiana, que ha hecho creer que la educación principalmente está orientada para tener éxito laboral y económico. Y en efecto, es parte de la dignidad y de la vida digna de la persona el poder trabajar y el poder ganarse el sustento para mantener a su familia. Y sin embargo, lo más decisivo para que el hombre florezca y para que pueda trabajar y para que pueda ganar el sustento de su familia no es subordinarse devotamente a la lógica del mercado, sino es principalmente descubrir un factor que permita hacer florecer su propia humanidad. Y entonces la gran cuestión que afronta el documento es: ¿cómo podemos todos como sociedad, y la Iglesia Católica particularmente como sujeto activo de la sociedad, ayudar a que haya nuevamente una conciencia respecto de que necesita volver a florecer la humanidad de cada ser humano para que podamos entonces encontrar una vida más digna, una manera más plena de concebir la educación, y una sociedad entonces aparezca renovada, no solo de manera cosmética, sino desde su base más profunda? El documento, para responder a este desafío, se estructura en 4 partes. Ya ahorita el doctor Basdrich nos ha hecho un comentario sobre la parte final, que es simplemente una especie de decálogo muy breve que los obispos colocan con algunas líneas de acción en la que nos invitan, sin darnos un plan concreto, porque obviamente en cada diócesis y en cada lugar de la República hay particularidades que cada quien tendrá que atender, pero sí nos invitan a 10 cosas concretas, a 10 compromisos orientados a la acción,
para que, por supuesto, nos pongamos a trabajar. Pero esos 10 compromisos que están en la parte final están antecedidos por 3 partes muy importantes en donde los obispos arriesgan una serie de tomas de posición que pueden ser, creo, de mucho interés para todos nosotros. En la primera parte se hace un diagnóstico sumamente analítico sobre la realidad de la educación en México, desde el punto de vista de las causas estructurales que condicionan el modo como la educación está concebida hoy en México y el tipo de sociedad que está generando. Digámoslo así, en la primera parte se trata de demostrar que si hoy nuestra sociedad está llena de violencias y heridas, esto tiene un origen educativo. Esto tiene un origen educativo. Y esto es lo que les permite decir a los obispos casi desde el inicio de esta primera parte, que en México hay que reconocer que estamos en un momento de emergencia educativa. Y emergencia tomada en un doble sentido. Emergencia, la palabra emergencia se puede entender como algo que estaba sumergido, que de repente surge, que emerge desde el fondo y aparece con gran claridad. Por eso se habla de una emergencia educativa. Hoy la educación está apareciendo ante nosotros y se está volviendo a visibilizar después de muchos años de haber permanecido como invisible y poco atendida por parte de muchos actores y de muchos reflectores en nuestra sociedad. Pero segundo sentido de la palabra emergencia. También la emergencia se refiere a cuando hay que hacer algo urgente y necesario. Es decir, cuando hay que actuar ya, con un sentido de urgencia especial. Porque si posponemos nuestra participación en este cometido, muy rápidamente pagaremos las consecuencias negativas de nuestra omisión. Y así ustedes lo pueden leer en las primeras páginas del documento, cómo los obispos tienen unas palabras severísimas respecto de nuestras omisiones en el ámbito educativo, pueden tener graves consecuencias si las continuamos teniendo, empezando por las omisiones que como Iglesia hemos tenido en este terreno. La primera parte, el primer dato, digamos, empírico que nos ofrece como elemento de análisis es, los obispos nos tratan de decir lo siguiente: no estamos en una mera época de cambios, sino en un verdadero cambio de época. Hay todo un paradigma que se está derrumbando y está surgiendo un nuevo paradigma en el pensamiento, en la acción, en el lenguaje, en los signos, en los significados, en las valoraciones. Esto es muy importante, porque no simplemente por la tecnología, por algún gadget, por alguna moda, por los medios de comunicación contemporáneos, como que la vida se ha acelerado, sino que realmente muchas de las certezas críticamente aceptadas, que caracterizaron a muchas generaciones y les dieron seguridad en sus vidas personales y comunitarias, hoy muchas de esas certezas se están revisando y reformulando. Y los obispos nos dicen que dado que nos encontramos inmersos en un cambio de época, es muy importante que aprendamos a ver que tenemos un nuevo desafío educativo para con las nuevas generaciones, porque los lenguajes, símbolos y signos que antes convocaban al compromiso, a la comprensión y a la adhesión a ciertos valores, muy posiblemente esos símbolos, signos y lenguajes no son ya los mismos que las nuevas generaciones manejan. Por lo tanto, es muy importante que las personas, voy a decirlo así un poco grotescamente, pero que nacimos antes de 1968, levantemos la mano, empezando por los del Presidium, por favor. Está bien, doctor Basrech, con valor, por favor. Entendamos que somos lo voy a decir así, unos viejecitos que fuimos educados bajo un conjunto de certezas que nos dificultan entender la novedad de los nuevos planteamientos y nos hacen mirar a veces hasta a la propia Iglesia desde el canon de las ideologías que caracterizaron a la Guerra Fría, desde la rigidez racionalista, desde una serie de estereotipos y modos cuadriculados de ver y de pensar que nos dificultan atender realmente a la modalidad más dinámica, cualitativa, intuitiva y emotiva de las nuevas generaciones que justamente han adquirido este perfil por rechazo de un paradigma que no respondió a la vida real de la gente real. Los obispos nos dicen esto justamente al inicio de este documento sobre educación. Y justamente nos lo dicen para decirnos, para concluir, que cada vez más es difícil comunicar por eso a las nuevas generaciones certezas y valores, algo creíble sobre lo cual se pueda apoyar la vida y particularmente la experiencia de la fe.
En otras palabras, las dificultades de transmisión de la fe que hoy experimentan muchas familias no son fruto de la casualidad o de falta de una especie de renovación en materia de marketing, en el ámbito eclesial. No, es un fenómeno cultural generalizado de que en general los mayores no logramos entender a los jóvenes, porque hay realmente una brecha generacional más amplia que en otras épocas, dado el momento de cambio de época que estamos viviendo. Segundo elemento empírico que ponen en su análisis los señores obispos: la importancia capital que tiene la pobreza y la inequidad como factor de condicionamiento para la equidad educativa. Los obispos, con gran claridad, y como no lo habían dicho tal vez desde la carta pastoral del año 2000 del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos, hoy renuevan el análisis crudo, duro, no dicen ninguna cosa que no sepamos, pero es muy importante que los obispos lo hayan asumido y proclamado con gran fuerza, que el 51.2% de la población ocupada tiene un nivel de ingreso en este país cada mes menor a los 3 salarios mínimos. México es un país en el que existe una enorme desigualdad entre ricos y pobres, es decir, la pobreza no es lo peor es la inequidad. Es decir, que la brecha que existe entre el 10% más rico y el 10% más pobre cada vez se amplía más. Y así al 10% más pobre de los mexicanos le corresponde el 1% del ingreso nacional total. Y en el otro extremo, el 10% más rico de la población concentra el 41% de la renta nacional total. Esto quiere decir que en México la inequidad es altísima. Y por eso los obispos, después de hacer un análisis mucho más amplio que el que estoy haciendo aquí sobre el tema de inequidad, concluyen: no dudamos en afirmar que la injusta distribución de la riqueza en México es un pecado contra la justicia que clama al cielo. Es una calamidad que en México podamos encontrar en la misma calle, caminando, al hombre más rico del mundo y tal vez al mexicano más pobre del mundo, el mismo día, prácticamente en el mismo lugar. Esto no puede ser. Esto es algo que merece ser revisado y que está condicionando poderosísimamente el desarrollo educativo en México, porque un niño que obviamente tal vez que estudia tercero de primaria en una escuela, en un ambiente urbano, si lo contrastamos con su rendimiento, con un niño que estudia el mismo grado escolar, tal vez en un ambiente rural, tal vez en la sierra tarahumara, en un ambiente sumamente marginado, aunque ambos tengan el mismo certificado de estudios al final del esfuerzo, sin embargo, justamente la deficiencia de ingreso de su familia, la deficiencia calórica, la ingesta calórica diversa, el diverso acceso a los medios de salud, el diverso acceso a medios de comunicación, hace que entonces un mismo certificado no tenga realmente el mismo nivel de calidad educativa. La inequidad educativa en México, a causa de la gravísima y deficientísima distribución de la riqueza en nuestro país, sigue siendo una de las causas más alarmantes y más problemáticas para la educación en nuestro país. Tercera cosa que dicen los obispos en el ámbito del análisis, que es muy importante, y esto tiene un gran valor porque muy pocas personas hoy lo dicen, y lo dicen claramente, que el problema de la educación en México ha estado lastrado sistemáticamente por la cooptación ideológica gubernamental del aparato educativo mexicano. En otras palabras, hace muchos años nadie alzaba la voz respecto de que en México el sistema educativo mexicano ha servido a los intereses de la ideología política en turno. El que nuevamente alguien se atreva a denunciar esto, de que no se vale que la educación esté como secuestrada muchas veces por ideologías que en materia histórica, científica, filosófica, etcétera, inducen una particular manera de ver y no se abren realmente a una pluralidad de visiones que permitan que las personas crezcan con libertad en su manera de interpretar el mundo y la realidad. El que haya este tipo de denuncia por parte de los obispos me parece valiosísimo. Hoy en muchos ambientes educativos, y los que hemos vivido en ámbitos escolares lo sabemos, aceptamos acríticamente, pacíficamente, con gran subordinación, prácticamente cualquier moda educativa en turno. En el momento en que llega el constructivismo decimos que es lo máximo, y luego vienen las competencias y las celebramos, y pasado mañana vendrá alguna otra nueva cosa,
y no nos damos permiso, como dicen los obispos, de hacer una revisión crítica, con el uso real de la razón, preguntándonos por qué esas cosas que se nos ofrecen como buenas. Es decir, ¿cuál es la verdadera razón por la que la UNESCO propone unas cosas, la SEP propone otras, y suceden una serie de cosas en los planes de estudio de nuestros niños y de nuestros jóvenes? La segunda parte del documento, hay más elementos de diagnóstico y de análisis que ojalá ustedes puedan revisar en el documento. La segunda parte del documento es una mirada para revisar el aporte que ha tenido la Iglesia Católica en la educación en México. Y lo voy a tratar de resumir en una sola palabra. Es muy lamentable que a la hora de comprar alguna historia de la educación en México más o menos reciente y actualizada, el reconocimiento que se hace del aporte de la Iglesia a la educación en México es bajísimo o nulo. Cuando la institución educativa más perseverante, con más numerosas instituciones, con más amplia extensión en su propuesta educativa en todo el país, es la Iglesia Católica, desde el origen de la nación y hasta nuestros días. Esto es gravísimo y habla también de una grave distorsión en muchos de los investigadores educativos y de los historiadores de la educación, que no logran ver que muchas de las personas que hoy dirigen hasta nuestro país proceden de escuelas de inspiración cristiana que, como sea, les han brindado una formación y una manera de comprender la vida y el sentido de la historia. El recorrido histórico es muy bonito, muy breve, pero muy bonito, porque se va justamente haciendo un repaso de cómo las órdenes religiosas fueron justamente no solamente evangelizando, sino humanizando y en ese sentido educando desde el momento de la colonia y hasta nuestros días. Y nuevamente en esta parte histórica se hace un señalamiento muy claro, cómo a partir de 1857 y luego por supuesto de la Constitución de 1917, lamentablemente una ideología política sumamente reductiva colonizó de una manera autoritaria el sistema educativo mexicano con un proyecto claramente de control político, y que no hemos logrado salir justamente de ese marco de control del pensamiento y de la educación. En muchos países del mundo existen ministerios de educación, pero en muy pocos países del mundo existen ministerios de educación tan invasivos como el nuestro. Prácticamente tenemos que pedir permiso para todo. Si el maestro quiere introducir una novedad, si quiere innovar, si quiere modificar ligeramente el plan de estudios, si quiere ajustarlo a la realidad en la que se encuentran sus alumnos por motivos étnicos, lingüísticos, de costumbre, de momento histórico, de la coyuntura social que se está viviendo en el momento, válgame Dios. ¿Sí me explico? Ya no digamos hacer participar a los padres en la toma de decisiones del tipo de orientación que requieran en materia educativa para sus hijos. Los consejos de participación democrática en la educación son apenas modestísimos esfuerzos que no logran cuajar. ¿Por qué? Porque el miedo gubernamental a la participación de la sociedad, a que los padres realmente tengamos el derecho a educar a nuestros hijos con libertad de acuerdo a nuestras convicciones, el que podamos realmente hacer una crítica libre a los programas oficiales sin ser vistos como sospecha, ese miedo oficial sigue persistiendo en muchas instancias educativas gubernamentales. Más aún, no solamente existe miedo, sino en muchas ocasiones existe inducción ideológica de tipo científico. Los obispos en algún momento del documento abordarán el tema delicado y polémico, pero muy importante, de cómo, por ejemplo, en los libros de Ciencias 1 de secundaria, es decir, el libro de biología de primero de secundaria, más allá de enseñar biología, en muchas ocasiones se induce a tomas de postura y prácticas de experimentación, sobre todo en el ámbito de la sexualidad y la afectividad, que lejos de educar en la biología de la reproducción o en la biología en general, como cualquier persona que estudia medicina aprende biología, inducen más bien a conductas que deberían de ser juzgadas a la luz de los valores que las familias posean de acuerdo a sus convicciones en el orden ético. En otras palabras, los obispos denuncian una invasión y una manipulación en un territorio que no le compete al sistema educativo mexicano a la hora de formar en la afectividad a los niños, sobre todo en un momento muy particular de su vida, como son los 12, 13 años de edad.
Y en la tercera parte, que es como el corazón de todo el documento, los obispos se preguntan, bueno, dado que tenemos este diagnóstico en la primera parte, dado que hemos tenido esta presencia histórica los cristianos en la historia de México en la segunda parte, hoy, ¿qué podemos decir respecto a la educación? Y entonces, los obispos ofrecen un conjunto de definiciones de educación, muchas de ellas de todos conocidas, desde las más típicas de que educar es extraer desde dentro y hacia afuera, ¿no?, todo el potencial humano que tiene cada persona al interior de su ser para que se desarrolle plenamente, hasta algunas definiciones más nuevas sobre educación, y arriesgan a través de estas definiciones una gran hipótesis, que lo más importante en la educación es mirar con atención, no tanto a la última moda del más genial educador, sino el mirar a la persona en su integralidad sin censurar ninguna dimensión constitutiva de su condición. En otras palabras, este documento en esta tercera parte es un gran exhorto a volver a la persona. Por eso podemos considerar este documento como una reflexión personalista, es decir, tal vez anclada en la mejor tradición de aprecio a la persona como totalidad, como fin en sí mismo, como ser autónomo, libre y responsable, que exige no simplemente ser atendido por un método educativo, sino que exige ser, dicen los obispos, la persona humana reconocida como método educativo. Y esta es una novedad también bien grande. Los obispos nos recuerdan que existen muchos métodos educativos. Cada institución educativa tiene sus particularidades, sus métodos. En los ámbitos cristianos, pues los lasallistas educan de una manera, los maristas de otra, los jesuitas de un modo, y sin embargo los obispos nos dicen, todos esos métodos seguramente son valiosos, en la medida que reconozcan a la persona como método. ¿Y esto qué significa? Que la persona es una totalidad, en donde no está la inteligencia y los afectos separados por un lado, y unos por un lado y otros por otro, sino que la inteligencia es una capacidad de la persona, y los afectos son una capacidad de la persona, y el orden físico y biológico son una dimensión de la persona. En otras palabras, la misma persona que piensa es la que tiene hambre, y es la que llora y ríe. Es decir, la unidad de la persona es la que une múltiples dimensiones, ciertamente diversas, pero que siempre están unidas en la persona. Por eso el exhorto final de volver a la persona y ponerla como protagonista central del quehacer educativo no es una mera vuelta racionalista. Los obispos además lo dirán de manera explícita cuando explican qué es educar. Ellos dirán que educar es no censurar ningún aspecto de los factores de la realidad que constituyen al ser humano y al cosmos. Es muy importante no censurar. Segundo, dirán que por eso la educación debe ser educación para formar la capacidad de uso crítico de la razón y de la conciencia. Dirán que la educación es educación para buscar la verdad, eso sí con la razón, dado que hoy hay una especie de desprecio hacia la razón y a su capacidad para reconocer la verdad objetiva. Educación para vivir la libertad, educación para amar y vivir la afectividad profunda e intensamente, pero a la luz del discernimiento racional que se haga. Los obispos serán clarísimos al decir que no basta un mero gesto de autenticidad sentimental para entonces ejercer nuestra libertad con dignidad, sino que es necesario que nuestros sentimientos pasen por el discernimiento de la razón para que entonces podamos actuar conforme a la verdad sobre el bien que nuestra razón descubra al momento en que viene, por ejemplo, una respuesta afectiva por parte de nuestro corazón. Educación será también educación para la apertura a los demás y a la solidaridad, dado que de nada sirve tener una gran cantidad de conocimientos y en teoría tener una vida afectiva aparentemente ordenada si no hay responsabilidad para con los demás, en especial para con los que más sufren, para con los más marginados, para con los últimos de la historia. El énfasis que ponen los obispos en la necesidad de que la educación sea educación para la solidaridad, para la acogida, para el servicio a los demás, es tal vez una también de las cosas más bellas de esta tercera parte del documento. Y al final de esta tercera parte se indicará con gran claridad, y la verdadera educación, ni siquiera en nombre de la laicidad del Estado, renuncia o censura
el tema de educar para la trascendencia y para que cada ser humano con libertad se pregunte por el significado último de la vida. A mí también me parece que esto es muy innovador, porque en México hay una especie de temor y de terror de que en la educación no se tuviera que jamás tocar el tema de la trascendencia y del significado último para la vida. Los obispos no abogan por llevar catecismo a las escuelas. Lo que abogan es que no se censuren las preguntas más últimas y definitivas, desde la más tierna infancia y hasta la educación universitaria, porque esas preguntas son parte del camino de investigación de la verdad científica, pero todavía más allá de la verdad científica, de la verdad que requiere al hombre para encontrar sentido a su vida. En la medida en que la educación afronta el reto del sentido último y definitivo para la libertad, para el corazón, para la razón, en esa medida la educación cumple con su vocación de afrontar realmente las exigencias más profundas de la condición humana y tratar de mostrarles un camino de desarrollo y de plenitud. Los obispos hablarán sobre el papel de los padres de familia, sobre los medios de comunicación, pero por supuesto le darán un papel también muy importante a los maestros, y simplemente menciono uno solo de los comentarios que hacen respecto de el maestro. El maestro no puede limitar su tarea a formar personas solo para que entren a la economía de mercado. Ustedes van a encontrar este tipo de juicios en varias partes del documento, pero en el tema del maestro va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque sobre todo algunas nuevas modalidades de educación y de metodologías educativas que han insistido mucho en que los alumnos sean competitivos a través de la adquisición de competencias, que aunque luego ya suelen medio matizarse diciendo que son competencias para la vida, o competencias no solamente para el ámbito laboral, sino para universos más amplios. Sin embargo, la teoría de las competencias ha nacido desde dentro de la lógica del mercado. Los obispos nos advierten, en buena medida retomando lo mejor de la enseñanza social cristiana, que claro que los cristianos estamos a favor de la economía de mercado, pero no a favor de una sociedad de mercado. Es decir, no todo se compra y se vende a la luz de la lógica del mercado, y mucho menos las personas y su necesaria formación. Por eso, en este punto serán siempre muy críticos y creo yo muy proféticos, y yo creo que mandarán un mensaje pues, a todas las instancias educativas, particularmente las universidades que se autodenominan de inspiración cristiana, que muchas veces son las primeras en traicionar justamente estos nobles propósitos educativos al solo concentrarse en intereses de mercado y tratar de conquistar solamente espacios de mercado educativo a través de estrategias puramente empresariales a la hora de plantear su propia expansión educativa. Los obispos entienden profundamente la realidad de las instituciones escolares y universitarias, saben también, por ejemplo, del deficiente marco fiscal en el que se encuentran, y por eso recomendarán de que las escuelas luchen porque sean reconocidas por su aporte al bien público. Aunque sean instituciones privadas, aportan bienes públicos que merecen ser reconocidos por parte del Estado, y por eso seguramente podremos mejorar los marcos fiscales para que su aporte al bien común de la nación sea reconocido por todos y no sean vistas simplemente como otra institución prestadora de servicios más dentro de nuestra sociedad. Y así es como llegamos a la cuarta parte, que ya el doctor Bastres nos hizo favor de comentar, y en donde se comenta la importancia de la centralidad de la persona, la familia, formar a los formadores y otros temas ahí. Solamente me detengo en el tema 10, en el apartado 10, en donde los obispos señalan: es importante que los cristianos aprendamos sin vergüenza, sin espacio de vergüenza, sin vergüenza, a mirar a Cristo y a María como sentido y plenitud del proyecto educativo de la Iglesia. En los años 70, 80 fue muy común al interior de la Iglesia Católica creer que una estrategia efectiva para el anuncio cristiano era hablar de valores cristianos pero no de Cristo, creyendo que de esa manera la gente no se iba a espantar, porque como que hablar demasiado de Cristo podía alejar a la gente de un verdadero camino educativo y de un acercamiento pues, hasta el misterio de Dios. Los obispos, yo creo que, y siguiendo en esta en buena medida al Papa Benedicto XVI, se han dado cuenta que esto es una gran trampa.
Justamente el número 1 de la primera encíclica de Benedicto XVI dice así a la letra: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, es decir, con el encuentro con una persona viva, a partir de la cual la vida adquiere una nueva orientación, una orientación decisiva. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que en nombre de que había que como que desintoxicar de Cristo a la propuesta educativa cristiana y solamente reducirle a un conjunto de valores cristianos, el resultado fue que se formaron a un montón de personas en valores de, digámoslo así, en los valores de la vida burguesa. Aparentemente serviciales, generosos, alegres, limpios. ¿No se han visto esas escuelas, no, que hacen la semana de la limpieza, la semana de la alegría, la semana de la puntualidad, en fin, ¿no? Y pues todos esos son valores seguramente muy bellos. Pero lo esencial cristiano también en esta propuesta aparece, y los obispos no tienen miedo de anunciarlo. Lo esencial cristiano no es afirmar valores, sino es afirmar que una persona, antes que por mi coherencia a partir de ciertos valores, me abraza, me acoge y me perdona y me busca, no importa dónde me encuentre. El enfoque, como hablan de Jesucristo y de María los obispos en este documento, es particularmente conmovedor, porque no está hecho para los creyentes, está especialmente hecho para los no creyentes, para que el no creyente pueda, al oír hablar de Jesús y de María, encontrar que la propuesta que hace la Iglesia es ofrecer ante todo la experiencia de acogida y de perdón que Jesús y María ofrecen. Por eso no es un recurso meramente piadoso el usar como décima acción por parte de los obispos, el afirmar que hay que mirar a Cristo y a María como sentido y plenitud del proyecto educativo de la Iglesia. Al contrario, es decir, con valor, que aún el no creyente puede empezar a sospechar que en una de esas el cristianismo tiene algo que ofrecer, si el cristianismo se presenta auténticamente no como una mera propuesta moral o moralista, sino como el encuentro con una persona que acoge, que perdona y que siempre se la juega por el más débil y por el que más sufre. Así, viendo las cosas, a mí me parece, al menos a mí, que este documento, que sin lugar a dudas es una plataforma de discusión, no es un documento con indicaciones o con órdenes para seguir, sino que es una plataforma de discusión, puede animar, y de hecho está animando, y está siendo sorprendentemente mejor recibido de lo que yo creo que los propios obispos se esperarían. Ha sido presentado prácticamente en todos los ambientes educativos, formales e informales, ha sido presentado en escuelas públicas, privadas, universidades, etc. Y está empezando a ser comentado y acogido de una manera muy sorpresiva, al menos para mí, en estos pocos meses que lleva su distribución. Ojalá todos lo podamos consultar, leer con interés. Muchos de nosotros seguramente fuimos al cine a ver por ahí alguna película en donde ya se denunciaban algunos problemas de nuestra crisis educativa mexicana y salimos más o menos conscientes e indignados. Creo que los obispos ahora ofrecen una palabra valiente, profética, no convencional, no como la típica palabra ahí de padrecito, un poco cansada, un poco... no, sino con un lenguaje bastante laico, que nos invita justamente a que nos comprometamos con mejorar la educación de nuestro país, porque el espacio vacío que nosotros dejemos en este esfuerzo va a ser llenado muy posiblemente por los típicos intereses de poder que suelen siempre asaltar el ámbito educativo y usarlo como carne de cañón para sus propios intereses, que lamentablemente no siempre son los mejores. Ojalá todos nos podamos entusiasmar con este documento y podamos reflexionarlo y compartirlo con quien más le tengamos confianza. Muchas gracias.